Ha llegado el día, ya estamos en la semana de Eurovisión y hoy es el día de la primera semifinal muy interesante porque compiten Suecia, Finlandia e Israel, entre otros, pero estos países los tengo fichados porque son posibles winner alerts y alguno de ellos puede ganar esta edición. Pero hay que ver a todos, hay que disfrutar de todos. Voy a grabarme a todas las actuaciones, pero subiré trozos pequeños de cada actuación porque si no el copyright me va a bloquear el vídeo. Luego finalmente diré mi predicción final de los 10 clasificados y veréis mi reacción a esos clasificados. Así que en cuanto empiece la gala, empieza el vídeo. Nos vemos ahí. A ver, ¿qué viene? La primera, comienza Eurovisión 2023. Vamos, Alessandra. La mato. Tenía que cantar esto en directo. Lo que hubiera potenciado ella cantando en lírico esta parte. El lírico da poder. La noto un poco cansada en la expresividad de la cara, pero bueno. A ver, la voz. No sé, no me está transmitiendo fuerza, la noto cansada. La voz se le ha ido un pelín. Venga, Alessandra. Me sigue faltando color, está muy oscuro, así no me transmites fuerza. Pero la canción entra, a la gente le va a encantar la canción. Vamos, vamos, Alessandra. Aquí parpadeo de luces falta para prepararte para el estribillo. Y mételo. Sí. Si es que la canción va a gustar. Por canción debería ser top 5 en televoto. El bailarín. Ella está muy contenida, muy quieta. Es que esta canción, tú cuando la escuchas te llena de energía, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que ver? Energía. Y estamos viendo a ella quieta, con un porte de fuerza, pero quieta. ¡Oh, la capa! ¡Pumba! No sé si estaba hecho a posta, ¿os imagináis que no? Han fallado en la ejecución. Porque la canción se vende sola, si no... ¡Oh, qué chulo el suelo! ¡Muy bien! Vamos, vamos. Venga, venga. Es que la canción es buenísima. La canción grita top 5 de televoto. Pero en los jurados ya no va a ir tan bien como yo pensaba, ¿eh? Quizás los que les quieran votar por la canción. Pero por la actuación no destaca. Es buena, pero no destaca. Esto me gusta mucho. Esto sí que da fuerza. Este suelo naranja. Vamos, vamos. La whistle note. Bueno, bien, pero no impresionante. Pero bien. Vamos, Alessandra. Alessandra ya no gana Eurovisión, ¿eh? Ya no es rival para ganar. Con una actuación así no hay poderío, no hay fuerza. Vale, la canción se vende sola y se ha vendido. Nos ha traído la misma escenografía que en su país. Por lo tanto, me falta luz. Porque la canción tiene mucha fuerza, tiene un toque vikingo, tiene ese toque mitológico. Entonces, nos falta ver eso no lo hemos visto. Y tanta oscuridad... A mí no me conecta con fuerza. Ese es el principal problema. Yo ya la he visto muy contenida. Quizás ella ha estado tan quieta porque quería controlar mejor la voz, porque es una canción muy difícil de cantar y ella solía frasear y no cantar en muchas pre-parties, pues porque es muy compleja. Entonces quizás estaba tan quieta para poder cantarla. Vocalmente, bien, nada impresionante. El whistle también, bueno, correcto. Entonces realmente ya no sé si va a ser top 5 en jurados como pensaba. Realmente creo que no. La canción va a gustar tanto que puede ser que el top 5 en televoto siga siendo posible. A ver, vamos allá. Yo siempre he pensado que esto es una canción muy televotable, que gusta el televoto. Bueno, la canción y la actuación, pero están en la semifinal más fuerte. El inicio, buenísimo. Si es que el saxofón es genial. Qué susto la cara de Destiny. ¿Ves? Es que esto es el mamarracheo que gusta al televoto. No sé. Yo creo que el televoto va a votar por Malta. La voy a grabar ahí. Oh. Mira, se han currado mejor la escenografía. Es más cara, como yo dije, que no fuese tan cutre. Muy guay.
Es muy entretenido. ¡Eh! Venga, muy buenos los planos de realización, muy rápidos, potenciando el sonido, muy bien. Está muy chula. De momento está muy bien. Mira cómo se mueve, qué enérgico. Y el plano general me gusta. Para hacer un plano general me gusta porque se veía todo, se le veía bailando. No entiendo este plano porque no enfocan a la cámara que están mirando. Han traído escenografía para todo el escenario. Está siendo muy entretenido, muy dinámico, muy divertido. Es una canción comercial. Vocalmente es simple. Además está cantando como muy susurrado contenido para aguantar bien el fondo. Venga. Esto es lo que me falla, que haga el mismo baile en todos los estribillos, porque puede quedar repetitivo el saxofón. Debería ser distinto. Distinta coreo. ¡Ay, no enfoca cómo se quita el jersey! ¡Vamos! No sé, es simple, ¿vale? Es una canción pop, simple, pero es una actuación muy entretenida, comercial. No sé, yo creo que ahí van a estar. ¡Vamos! Si les hubiera tocado más al final, pasaban seguro. Este es el problema ya, que es repetitivo. Tenía que haber hecho coreo distinta a otros planos al final, pero bueno. Yo creo que van a estar, o pasan o se quedan a las puertas. Fíjate. ¡Pam, pam! Pues es que han potenciado, han hecho la misma actuación, pero mucho más cara. No sé, yo creo que han hecho todo lo que podían hacer. La canción ya está vendida. Y yo creo que o pasan justos o se quedan a las puertas. Realmente ese es el resumen, porque es una canción comercial y es lo que siempre digo. Si es una canción pop comercial que suena a muchas otras canciones, al final el saxofón se ha utilizado en muchísimas canciones pop en los últimos años, tienes que ofrecer o algo distinto o algo divertido. Ellos han traído algo divertido y con una escenografía más cara y con más presupuesto que la de su país para que no quede cutre. No sé, veremos cuando actúen todos, pero yo creo que pueden pasar. Bueno, pues Malta me ha sorprendido mucho y eso que los ensayos les vi flojos, así que vamos a ver ahora con Serbia, que siempre pensé que no iba a pasar a la final y en los ensayos me sorprendió para bien. Sé que esto, hola al público, es que Serbia siempre ha gustado mucho. Esto supuestamente es una langosta y yo nunca he visto que sea una langosta. Para mí es una concha y ni eso. También lleva un efecto o algo en la voz, se lo habrán permitido para el inicio. Creo, ¿eh? Pam, pam, pam. Sí, lleva delay, creo, o reverb. Na, na, na. A ver, es que la producción de esta canción es lo mejor que tiene. Y tienen que potenciarlo con visuales. Es lo mejor que tiene la canción. Vale, demasiado plano general ya para mi gusto. ¿Qué está pasando en el escenario? ¿Por qué no lo vemos? ¡Qué chulo! El problema es que como la canción es con voz susurrada todo el rato, cuesta enganchar con la canción. Y realmente estás más pendiente de lo que está pasando en el escenario que de la canción. Está vocalizando un poquito justo, ¿no? Pero la iluminación está muy chula, me gusta. ¡Hello! ¡Vamos! ¿Ves? Es que la producción es muy interesante, la canción promete todo el rato, pero no llega a sorprender nunca. Venga, crece, crece, crece. ¿Y ahora? El cambio está bien, es como, venga, vale, más ritmo, pero no termina de impactar. Y creo que el público que no ha escuchado esta canción se va a sentir igual. De, ofréceme algo, y nunca llega. Esto es chulo. Muy megara. ¡Vamos! ¿Ves? Esto quizás es lo más interesante, pero tampoco se entiende el concepto de la canción, porque ves los videojuegos y la gente piensa, vale, ¿qué me quieres expresar? No sé. Mira que la producción es buenísima, pero me genera bastantes dudas. El público lo está disfrutando porque la canción gusta, es dream pop, lo entiendo, moderno, punto positivo. Pero
No estoy seguro. Y si pasa, creo que pasa por los pelos. La verdad. Un poco realmente ese es el resumen de esta actuación. No termina de romper nunca la canción y no termina de expresar el potencial y estás más pendiente de lo que es la escenografía que de la canción. Entonces, a no ser que voten por la escenografía, que puede ser, o sea, o pasa justo o no pasa. Eso es lo que pienso de momento. A ver, Letonia. Que yo creo que Letonia, por nivel de actuación, deberían pasar, pero siento que la canción no conecta, así que vamos a ver. Wow, me encanta, es que me parece una canción muy buena y muy infravalorada, de verdad. A ver. Si hubiera jurados, pasaban seguro. Mira qué falsetes tan complicados y qué bien lo hace. Qué chula, es que es una canción pop rock de los 2000, a mí me lleva a esa época. Y me encantan estos planos. Y cómo han creado, ves, con oscuridad este intimismo, como si fuese un videoclip de la época de los 2000, este rollo alternativo que tienen. Vaya, fíjate, creo que en el estribillo tiene que emocionar, porque la letra es muy triste, en verdad. Y el estribillo me falta fuerza y planos cercanos para conectar con él. Está actuando más tipo concierto y no tanto como videoclip como es la estética. Pero de voz, correcto, bien. Pero me falta fuerza en el estribillo. Está como contenido en voz y en los movimientos. No, bien, correcto, pero contenido. Entonces no emociona. Es plano cercano para ver por qué hace este gesto. ¿Qué quiere decir? Faltan planos cercanos. Venga. Aquí debería estar saltando o agachado en el suelo. A ver, de momento son los mejores, ¿eh? De los 4 que llevamos. Pero siento que el público no va a conectar con la actuación. No, y es una pena. Porque han creado un videoclip y queda precioso. ¿Ves? Esto tiene que haber sido toda la actuación, estos planos y estas miradas para transmitir. ¿Ves qué bonito es ahora? Es que es como una actuación de la MTV cuando los grupos alternativos hacen actuaciones así, o como un videoclip. Por nivel de actuación, yo creo que esta actuación debería estar en la final, pero siento que no ha transmitido por la falta de esos planos cercanos y falta de fuerza vocal y que el público no va a conectar con ellos a pesar de que la canción es buena, y creo que no van a pasar a la final, aunque por nivel deberían. De momento es lo mismo que pensaba, sigo pensando lo mismo. A ver, Mimicat remonta la gala porque de momento es un pelín justa. A ver, el piano... Cómo se nota la gran voz. ¡Ole! Increíble el inicio. Muy chulo. Muy cabaretero, bien. Me gusta la iluminación. Muy buena. ¡Ay, mola el fondo! ¡Buah! Portugal va a pasar a la final, ya lo digo. Mira cómo destaca. Cómo destaca el sonido, cómo destaca ella, cómo se mueve la voz. Si es que tiene carisma, ella sí que vende su canción. Vale, ahora el fondo no me gusta. Muy oscuro. Necesita parafernalia en el fondo. Unas cortinas, unos focos, algo que te lleve a burlesque. Planos más cercanos. Vale, Portugal pasa a la final clarísimamente. Está ofreciendo lo que el público quiere. Es esencia portuguesa. Genial. Me gusta la nueva coreografía, pero el fondo, estos me parecen feos. Porque necesitaría un fondo que me llevase a teatro, que pareciese que está en un teatro, en un cabaret. Ah, está chula. Ay, con otro fondo ganaría más, pero bueno, no pasa nada. Cuando el cantante tiene personalidad, experiencia y dominio escénico, mira cómo llena el escenario. Y la diferencia con los anteriores es brutal. Menudo nivelón.
¡Ole! ¿Ves? Aquí un foco hacia ella, los bailarines a su alrededor. Bueno, no la han potenciado, pero la puesta en escena da igual. ¡Qué voz! A ver, debería ser top 10 en jurados, pero quizás, como hay tanta escenografía tan impresionante este año, eso la va a perjudicar. Porque por personalidad, voz y carisma va a ser bien puntuada. ¡Vamos, reina! Ha clavado la actuación. ¡Ole! 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 ¡Toma, reina! La mejor de momento. Va a la final de calle. De calle. Es que no tengo nada más que comentar. Clarísimamente acaba de superar el nivel de todos los que han venido antes. Ha destacado su voz, ha destacado el sonido de la canción, a pesar de que los fondos creo que no resaltan. Los del inicio sí, los del resto de la actuación no, porque no te llevaban a teatro, cabaret, burlesque, etc. Pero, por lo tanto, en la final ya no sé yo cómo le va a ir, porque hay mucha puesta en escena muy impresionante este año, entonces ahí ella no va a destacar. Pero a nivel de la actuación, muy bueno. Pasa a la final. Vamos con Irlanda, que a priori no tiene pinta que pase la final. A ver la actuación si cambio de opinión. ¡Oh, me encanta la escenografía! Todo dorado, me flipa. ¿Tiene una cara de miedo? ¿Por qué? Relájate, relájate, tío, disfruta. Uf, está asustado, esto no tiene buena pinta. La escenografía es Elton John total y es preciosa. Vale, la voz de momento bien. Controlada. No está en la canción, no está metido, ¿eh? Al decir no está, me refiero a que no está conectado emocionalmente con la canción, no está concentrado. ¡Venga! Y no, bueno, esto nunca lo ha hecho. En las pre-parties tampoco, cantaba el We Are One. Vamos, vamos, energía. Pues estos son problemas. Si tienes una canción pop que no es original, que suena a muchos, y encima me la vendes de una forma floja, en la escenografía, aunque sea bonita, no es novedosa, no te van a votar. Qué pena. Pena porque realmente la escenografía me flipa. Y me da pena que no esté vendiendo la actuación. No va a pasar a la final. Está quedando muy floja. Correcto vocalmente, cuando él canta mejor. No estamos sintiendo el sonido himno, ni la fuerza. Venga. A ver, la actuación está bien, pero... no. Es la combinación que os digo. Canción pop general... de una actuación correcta. No, no va a pasar. ¡Vamos! Tonight. Wow. Bueno, a ver, no ha estado mal en general, pero no va a pasar a la final por lo que os he dicho. Una canción pop, o me la vendes con una escenografía nueva, o como la mejor actuación del mundo, porque es una canción que suena a muchas. Estamos en un concurso de canciones y la gente busca o algo impresionante, o algo que guste mucho, o algo distinto, y no ha ofrecido ninguna de las cosas. Entonces hay que esperar a ver a todos, pero yo creo que no van a pasar a la final. A ver qué hace Croacia, porque en el ensayo me parecieron flojos, aunque sé que el televoto les va a votar. A ver. Boom, boom. Es que mola mucho el inicio. Mira las poses ya, o sea... se ha reído. Le ha temblado la voz, pero eso es de una risa. Madre mía. Ahora todo el mundo que no les ha visto estará... ¿qué es esto? Actuación friki. Están cayendo en la trampa de creer que esto es friki. Y no lo es, porque tiene un trasfondo. Madre mía. Queda muy flojo el inicio, ¿eh? Era más impactante en su país. Quizás el escenario se me queda muy vacío porque no tiene nada en él. Venga, ya empieza lo bueno de la actuación.
Pero también te digo, esto para estar en el estadio te diviertes muchísimo viendo una actuación así. Bam, 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 bam. Madre mía, madre mía. Esto es lo que vimos. Aquí el público que no ha visto esta actuación está flipando. Madre mía. Que no entienda el mensaje con esto ya. Pero se me está quedando floja la actuación. Les veo muy contenidos. No con tanta fuerza. A ver, que llegan los misiles. Ay, Dios. Se me está quedando floja la actuación, ¿eh? Aquí viene lo mejor. Hay algo que me falla. Quizás el escenario se les ha quedado grande y no lo llenan tanto, pero no impacta tanto. Siguen teniendo esa imagen poderosa. Imagino que los comentaristas habrán explicado el significado de la canción y la gente estará uniendo los misiles, la ropa, los bigotes. Y entendiendo el mensaje básicamente, pero aún así no lo veo potente. Se me ha quedado flojo. Igual Croacia no va a arrasar tanto en el televoto como pensábamos que iba a arrasar en un principio, ¿eh? Va a tener un buen televoto, eso sí, porque la gente va a flipar, va a entender el mensaje y hay una parte del público que ve Eurovisión que les encanta este tipo de propuestas y encima, repito, tiene un mensaje de trasfondo porque mamá es Rusia y mamá está saliendo con un imbécil, se refiere a quien está en Rusia ahora mismo. Lo digo para que YouTube no me censure el vídeo, por eso no digo el nombre directamente. Entonces, cuando pillen esa referencia, van a tener muchos votos. Pero, aún así, no ha destacado tanto como cantante, no ha tenido tanta fuerza. Entonces, no creo que vayan a tener tanto televoto como me esperaba. O sea, van a tener, pero no van a arrasar. Quizás ya no les veo top 5 en el televoto sorpresa, o incluso top 10 tampoco. Vale, para mí el nivel empieza ahora con Suiza, así que por Dios, Suiza, no me decepcionéis. Yo siempre he apostado por Suiza, siempre, y la gente no. Me encanta el piano. ¡Wow! ¡Qué bonita la iluminación! Muy bien elegida para resaltar el piano. La coreografía. Bozarrón. ¡Qué precioso el fondo! ¡Wow! A ver, no estoy muy seguro de la coreografía en una canción tan emocional y con esta letra. Pero el fondo, precioso. A ver. Creo que esta actuación era para hacer la típica escenografía, escenarios oscuras del cantante en medio. Porque la voz es lo que resalta. Y transmite mucho. A pesar de el baile, que no me pega nada con la canción, la verdad. Es interesante, resalta, estás atento, pero no pega. Pero muy bien la voz, muy bien. Pero no están explicando el significado de la letra. De que pequeño jugabas con pistolas de agua a fingir a la guerra y ahora no quieres ser un soldado e ir a la guerra. Porque hay pérdidas humanas, no se entiende. Me gusta el color rojo ahora para resaltar esta parte de la producción. Vale, esto está chulo, el humo. Igual quieren representar con el humo una pistola, ¿sabes? Cuando disparan. Sí, las bengalas igual. Bueno, se puede entender un poco sutilmente con las bengalas y el humo. En plan un combate, una batalla de guerra. No pega la coreografía. No me está emocionando. Es que la coreografía se carga la emotividad. Menos mal que él transmite a pesar de la coreo. Venga. Vamos. Por favor. Ahora nada de coreo y emocioname. Es la mejor parte. Bravo. Bravo. A ver, actuación muy buena, pedazo de aplauso. Wow, el mejor punto a Portugal.
pero por querer innovar y no hacer una escenografía típica para una balada emocional, creo que se han cargado la emotividad de la canción. Gracias a que Remo, que su voz emociona. Hay que dar gracias a eso. Porque si tú escuchabas y mirabas a otro lado, a lo mejor la voz seguía sonando buena, seguía emocionando. Pero la imagen no daba emoción. Es entretenido, es cierto, muy entretenido de ver. Concepto diferente para una balada, pero para mí se han cargado la emoción. Va a pasar clarísimamente a la final. Yo pensaba que podría llegar al top 5 los jurados. Es posible porque les puede parecer original y distinto esta escenografía, así que cuando vea todas las actuaciones veré, a ver, Israel, la actuación que más hype y más ganas tengo. Han prometido nivel Super Bowl. Esos son palabras mayores. Venga, uff. Es que el inicio es tan bueno, aunque no me lo esperaba así. Oh, hija. Ah, vale, pensaba que estaba... Y en verdad está de pie. Por fin escuchamos su directo, que lo han tenido en súper secreto. Vale, está en una estructura que es lo que me esperaba. Jugando en una estructura al inicio. Buena voz. Qué contenta está. Eso mola, seguridad, ganas. A ver, de momento está muy bien, pero... nada diferente o espectacular, de momento. Tiene una seguridad y una presencia. Mira, aquí pensaba que iba a hacer un baile, un juego, pero no. Vale, pues está haciendo lo que pensaba. Estar quieta al principio para poder cantar y meter baile ahora después del primer estribillo. Que empieza el ritmo. Venga, venga. Esto es lo que vi yo de ella en sus conciertos, que ella... cuando no canta y hace playback, baila muchísimo, pero cuando canta en directo está más quieta para cantar. Y yo pensaba que se estaba entrenando para poder bailar a la vez, pero no, ¿ves? Está quieta para cantar. Entonces no resulta tan espectacular. Pero tiene una imagen muy poderosa. ¡Venga! A ver, está muy chula la actuación. Mucho nivel. Ella tiene el look de superestrella. Se nota que es una estrella en su país. Pero de momento es bueno, pero yo no veo el nivel Super Bowl. Y ya estamos en el final. ¡Vamos! ¡Claro! Pero esto ya lo hemos visto. Watch me. ¡Toma! Vale. Es que esto ya es el final, ya no canta más. Pues tampoco los vocals han sido tan impresionantes para arrasar en un jurado... y ahora hacer el baile apoteósico final. O sea, no... es una actuación de nivel, ¿eh? Que también pocas hacen este baile al final. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Vale, ha sido muy bueno. Mucha presencia escénica, mucha seguridad. Pero claro... cuando yo escuché la canción dije, esta es una canción estratégica que empieza lenta, luego mete el ritmo dance y al final el dance break para hacer un baile apoteósico al final y flipar. Y yo dije, seguramente va a tener una estructura al principio, una estructura, un unicornio gigante, para estar en ella mientras está cantando lentamente. Y lo he hecho así, pero claro, si no vas a bailar y vas a estar quieta, yo me espero unos vocals muy impresionantes que me dejen boquiabiertos o me pongan los pelos de punta. Han estado muy bien, muy correctos. En algún momento la voz temblorosa, normal porque estaba bailando y moviéndose, pero ni es nivel Super Bowl, ni es un nivel que a mí me haga flipar y decir ganadora. Es un nivel muy alto, top 10, seguro, nivel top 10. De momento, veremos porque están siendo flojas las actuaciones, pero ganadora yo no diría. Es una canción súper eurovisiva. Va a gustar al televoto la canción. Qué raro es el ojo ese, qué tétrico. Hace gracia su expresividad. No sé, pero hay algo que me falla en la actuación. Me hace gracia porque está como mirando muy coqueto a cámara, en plan, seduciéndonos. ¡Vamos!
Vale, lo mejor de la canción es esto. Mira cómo grita el público. El estribillo instrumental debe de estar más potenciado de lo que está. Sí, verle a él con la flauta, bueno, mola, pero luces, coreografía, sácame, yo qué sé, un animal gigante, en plan ritual, algo. ¿Qué van a hacer ahora? Me la esperaba muchísimo mejor. Es que la coreografía es muy sencilla, ¿sabes? No impresiona. Este baile está chulo. A ver, sí, se va a pasar a la final, pero me preocupa que un poco está... va a pasar justa, ¿eh? Va a pasar justa. Porque no... Le falta fuerza a él, vender la canción, ¿vale? Es una canción con sonido étnico, pero también es una canción tipo rave, ¿vale? O sea, de fiesta. Véndeme fuerza para que me incites a bailar. Y eso no lo está haciendo. Está vendiendo el misticismo, pero no te incita a bailar. Y mira que tiene el ritmo para hacerlo. Eso es un fallo, ¿eh? ¿Ves? Es que lo que veo no me incita a bailar. La música sí, pero él no. Ni él, ni la coreografía, ni la escenografía, ni nada. ¡Eh! Por la canción es posible que pase a la final. Por la canción. Porque es una canción que gusta mucho al televoto y tiene los ingredientes que mucha gente se espera ver cuando ve Eurovisión. Un sonido étnico que es lo que llaman eurovisivo. La predicción, lo que pensaba yo de que podría arrasar en el televoto, no sé yo, porque la actuación no es tan impactante, falta esa fuerza escénica, mola que hayan hecho coreografía, pero que era muy débil, muy sencilla, no lo hace impactante. Él tenía como una expresión de seducción en vez de una expresión de como de brujería y contando la letra de la canción. Lo que te entra, vamos, lo que gusta es la canción y la actuación es como no ha estado mal. Entonces, claro, eso en la final, a los que les guste la canción, probablemente una actuación que les parezca más impresionante van a decir, bueno, la canción la consumiré, voy a votar esta actuación que me ha gustado más. Eso que pensaba de que podrían arrasar en el televoto, ya no creo que vaya a pasar, la verdad, ¿eh? O sea, buen televoto tendrán porque la canción gusta, pero arrasar ya no. Igual ese top 10 en televoto... Creo que ya no. En el momento llega la que es a priori para mí la rival a batir. Sé que no va a ser el mismo nivel del Melody Festivalen, pero vamos a ver el nivel por fin. Es que es buenísima la canción. Mira cómo aplaude el público. La canción es buenísima. Vale, el inicio es igual. Han cambiado la iluminación, ahora hay oscuridad, no es naranja. O sea, el efecto desierto se pierde. Vale, la voz. Bien, la voz susurrada. Creo que además está con voz de pecho. De momento muy parecido al Melody Festivalen y muy bien. Vale, bien controlada la voz. Este fondo se nota que el humo es virtual y no es tan poderoso. Bien la voz. Vale, muy bien. Se está comiendo a los demás y solo va por el primer estribillo. Oye, pues de momento me está gustando mucho, ¿eh? Esta luz mola. Para lo difícil que es la canción. Vale, bien los falsetes. Y soy yo, o está actuando más sensual en vez de mística. Wow, esto es muy impresionante, ¿eh? Esto pinta muy bien. Wow, ya está. En el mismo lugar que en el Melody Festivalen, aquí sentí que ganaba. Igual, misma sensación. Los fondos son más feos porque se nota que el fuego es virtual gris. Eran más bonitos los del Melody Festivalen. Pero este segundo estribillo es apoteósico vocalmente. La voz la escucho muy bien. Wow. 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 Esto es nivel ganadora. Es la primera que ofrece nivel ganadora. A ver, es menos impresionante, es cierto. ¡Wow! ¡Qué pasada!
Qué imagen tan bonita. Venga, venga, Lorin, el final. Vamos. Bueno, no me ha gustado cómo ha raspado ahí, pero guay. Esta imagen es preciosa, por favor, muy parecida a la original. Wow, me encanta. Wow. A ver, visualmente, wow, qué imagen tan bonita. Visualmente lo que son los fondos, ¿vale? No son tan impresionantes. O sea, el fondo es menos impresionante que en el Melody Festivalen, porque te distraías con ese fondo que parecía un atardecer, esa arena que se veía en la pantalla, que simulaba el desierto, esa tormenta. Pero para mí transmite la misma esencia, porque en el mismo momento, es decir, en el segundo estribillo, yo sentí en el Melody Festivalen, esto es nivel ganador, y lo he sentido en el mismo momento. Menos bonito visualmente, pero transmite la misma esencia, la misma fuerza. La voz la he notado muy bien controlada. Ha habido algún momento cuando ella raspa la voz que era como... pero pequeños momentos, o sea, pero en general bastante bien. Por ejemplo, los falsetes que en el Melody Festival los solía descontrolar, no se le daban bien, aquí le han salido mejor. En general, vocalmente muy controlada, muy controlada. Es cierto, vale, que en el Melody Festival yo cuando vi la actuación dije, ¡buah! Ganadora, está clarísimo. Ahora he visto esta actuación y no os digo eso de, ¡buah! Va a ganar. No, pero es nivel ganador. O sea, sí es nivel ganador, lo que pasa que visualmente ya no es tan impactante, ya no impresiona tanto, pero sí es nivel ganador. O sea, es la primera que nos está ofreciendo nivel ganador. La primera, vamos a ver quién más consigue ese nivel. Así que Lorin sigue optando a ganar. A ver Azerbaiyán, porque la gala en verdad está siendo un poco floja. Siempre pasa lo mismo, siempre la semifinal fuerte, siempre luego no tiene tanto nivel como se esperaba. A ver... Me gusta que sea en blanco y negro. ¿Sabéis por qué? Porque como la canción tiene ese toque años 60, 70, queda súper bien. Es algo esperable este filtro, pero buena idea. Y la estética también, evidentemente. ¿Sabes el problema? Tienes una canción medio tiempo, lenta, con vibes de canción antigua. Tienes que vendérmela con energía o con pasión. Si no... el público no va a conectar. Están... claro, les falta energía. Pero le está poniendo pasión, por lo menos el chico de verde. Está entregado, pero esa pasión no se transmite en la voz. Una canción así tienes que transmitir y emocionarme. Y que el público esté pendiente de ti. La iluminación es preciosa, la ropa también. Entiendo los planos medios por eso. Pero para emocionarme necesito un plano cercano. Entonces, claro, el público probablemente ha desconectado. Le falta fuerza vocal y rollazo para venderla. Qué pena, porque el trabajo de escenografía y vestuario es impecable. Y la canción siento que tiene algo especial. Yo creo que esta es una canción que podría haber dado la sorpresa si el directo hubiera tenido fuerza y enganche. Pero con este directo no. ¿Ves? Mira que trabajo de iluminación, amor, ahora todo de... con los pétalos, todo de rojo, el corazón. ¿Se ha alejado el micrófono por si no le salía bien la escala? Ahí bien. La cara de orgullo de su hermano mirándole. Ay, qué pena. Porque la escenografía es perfecta. Oh, en verdad esta canción tiene algo especial y siento que si hubieran sido capaces de clavarla en directo podría haber sido una sorpresa. Pero con este directo, yo lo digo muchas veces, la escenografía lo que hace es subir puntos o bajar puntos. Nunca va a pasar de una canción, vamos a poner un ejemplo, una canción, imagínate que es un 4 sobre 10, con una puesta en escena nunca va a convertirse en un 10, porque al final la canción sigue siendo un 4, lo que pasa es que tiene una escenografía de 10. Por eso sirven para subir puntos, para hacerte destacar y quizás a veces ser el detonante de entre varias de un nivel muy alto, decir, pues esta gana porque ha sido más impresionante de ver o más complicada, etcétera. De eso sirve. Entonces, claro, la escenografía en este caso no va a salvar la actuación. Pero es una pena porque la canción tiene algo especial y habían acertado con la escenografía, pero
no, vocalmente les ha faltado enganche y fuerza. También os digo una cosa, no doy abasto, estando tuiteando, comentando, no doy abasto. Hay algunos países que se me olvida poner algo en Twitter. Chequia. ¿Vale? Bien, buen inicio, potente, llamativo. Todavía no he buscado qué significa lo del pelo, si tiene un significado. Vale, la iluminación me gusta. Oscura, la resalta a ellas. Están bailando demasiado para esta canción. A ver, me gusta el gesto de muñecas, pero no sé si realmente se entiende bien el mensaje. Es decir, no somos tus muñecas, están bailando tanto como que pierde esa fuerza. Y este es el problema, el estribillo, la versión en estudio te pone los pelos de punta, en directo no. La iluminación mola, el vestuario no considero que las empodere, ni me parece vestuario de muñecas, que algunos me habéis dicho, a lo mejor es que van vestidas de muñecas. No me lo parece. Esto mola, esto me gusta. A lo mejor un poco esto es actitud de sumisa, como dice, no somos tus muñecas como tus títeres y nos puedes controlar. Es un poco, esa es la idea, ¿no? De como, me estás controlando. O a lo mejor no. A ver, la canción es buena, muy buen mensaje. Esto me gusta. Bien, por fin empoderamiento, por fin. Wow. Aquí sí. Qué lástima que las voces no suelen más potentes, las armonías. Si en directo tuviese el mismo nivel que la versión en estudio, optarían al top 10. Van a pasar a la final. Sí. O sea, no estoy seguro, me parece un poco caótica la coreografía. Aquí están jugando como niñas. Sí. Cuesta pillar el mensaje con esta coreografía, ¿eh? Vale. Me ha gustado mucho. Mira, este final de unidad. Entiendo que hacen de muñecas por lo de no somos tu muñecas, no nos puedes manejar. Pero, aún así, aunque lo expresan literalmente como dice la letra, no creo que quede bien, ¿vale? Porque no me da ese poder o esa imagen de fuerza, porque tienen una actitud como muy de divas. Por eso he pensado en lo de sumisas, que igual quieren hacer esa actitud de me estás dominando y estamos controladas por ti, que es la canción quiere decir todo lo contrario, que no hay que ser dominado, que no nos puedes controlar, que hay que estar unidos y luchar contra esa adversidad. Pero a lo mejor quieren tener esa actitud como estamos controladas por ti, pero en verdad nos estamos uniendo sin que lo sepas y vamos a luchar en contra de esta adversidad. Quizás esa es la idea de la escenografía, pero no sé. La canción me parece muy buena, el directo ha sido correcto y creo que van a pasar justas, octavas, novenas, pero que van a pasar. Si han solucionado los problemas, porque es una canción que era muy ambiciosa vocalmente y no eran capaces de cantarla bien. Y la canción es buenísima. Vale, bien. Correcto. No tan arriesgado vocalmente, pero... Oye, qué buena idea, me gusta este plano muchísimo. Potencia la intimidad. ¡Oh, qué buena idea! Y ella pasa... ¡Qué buena idea! Porque esta canción habla de la búsqueda de la felicidad, entonces es como ella perdida pasando. Claro. ¡Bravo! No llegas al tono, nunca lo has hecho bien, pues lo haces en falsete, más fácil. Por fin, inteligente. Es menos impresionante, pero puede hacerlo en falsete. Aparte que han bajado el tono. Oye, mira, nada mal. Y muy bien la escenografía, quien se le haya ocurrido, es preciosa. ¿Ves? Aquí ella como que está perdida en sus pensamientos, en su mundo. Los dos andando como que están perdidos, muy bien.
Es que es lo que está diciendo la letra. Oye, a quien se le haya ocurrido la escenografía, un bravo, un bravo. Tiene coros detrás ella, pero los estribillos ya no son tan potentes como la versión en estudio, entonces está perdiendo impacto, no emociona tanto, no impresiona tanto, pero la canción es muy bonita. Me encanta estos planos de andando, perdido en sus pensamientos, pero claro, vocalmente no resalta como resalta la original, pero es que no eran capaces de cantarla así. Claro, entonces ahora los coros se escuchan más que sus voces en el agudo. Pero está bien resuelto. O sea, por lo menos no es un desastre. Bien resuelto, defendido. Pero claro, ya no es tan buena. La canción no es tan buena. Porque le han quitado todos los agudos, todos los melismas, toda la dificultad. Los coros están altos. Pero la escenografía es que era perfecta. Qué rabia, porque si hubieran sido capaces de cantar la versión original, con esta escenografía, esto era a nivel de top 5. Así, fíjate que me parece que lo han salvado, y como la canción es tan buena, y la gala está siendo floja, quizás a lo mejor el televoto se centra más en la canción que les ha gustado, y dicen, correcto, es bonita, hay pocas baladas en esta semifinal, y a lo mejor con suerte pasan. Tengo dudas. Puede que sí, puede que no. Tengo dudas con Serbia y con Letonia. Es que con Letonia siento que no van a conectar, pero por ejemplo con esta canción sí que pueden conectar, aunque vocalmente no hayan sido tan impresionantes. Así que Letonia igual ya no pasa, y Países Bajos, estoy entre Países Bajos y Serbia, veo después. Y ya hemos llegado al último, que es el otro winner alert que hay en esta semifinal. Vamos a ver si cumple o no cumple. Es que destaca muchísimo la canción. Me flipa que hayan puesto la luz dentro de la caja. Vale, se escucha que está cantándole en directo, pero tiene esa voz pregrabada muy alta. Es que está muy alta. Yo sabía que iba a tener voz pregrabada aquí para tener ese efecto, pero está muy alto. Vamos, vamos. Buah, qué fuerza. Sigo pensando que me molaría que el cha-cha-cha lo hiciese él y no los coros. Ahora mismo el televoto está en su mano. Esto es mínimo top 2 del televoto, la final. Buah. Se le escucha muy poco a él. Oye, pues mira, esto es muy buena idea, porque no se hace monótono que esté otra vez en la caja y le da vueltas y se baja. Es una chorrada, pero es dinámico y distinto. Venga, segundo estribillo. Cha, 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 cha. Soy yo, ahora está un poquito con menos de fuerza. Estaba imitando a Lorin en la caja, que esa tumba ya levanta la pierna. ¿Ves? Los coros están muy altos. Muy altos. Esto es top 3 televoto, ¿eh? Y en la final hablo. ¿Ves? Es lo que he dicho, tienen menos fuerza. Aquí que se le está escuchando la voz, van dando con menos fuerza porque le tiene que aguantar la voz. Y mira, ha desafinado, está débil, porque si no, no llega y se ahoga, porque está todo el rato recorriendo todo. Es que yo lo dije, en el UMK llevaba voz pregrabada aquí y por eso tenía tanta energía. Las pre-parties también iba con voz pregrabada y por eso tenía tanta energía. Pero ahora mira, el final es menos fuerte porque está cantando. Ya, a pesar, hay coros, pero está cantando, entonces no puede ir con tanta energía. Y ya no tiene ese broche final con fuerza. Cha, 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 cha. A ver, muy bien. Muy bien. O sea, top 2 del televoto en la final, evidentemente. Pero tenemos un pequeño problema que yo dije que me di cuenta en la actuación del UMK. Y es decir, llevaba mucha voz pregrabada.
Y dije, cuando no tenga tanta en Eurovisión, yo sabía que le iba a tener al principio de la actuación porque esa voz iba con efecto y tú puedes pedir permiso para utilizar un vocoder o un determinado efecto en algún momento por creatividad y en determinados momentos te dejan. Lo que pasa es que lo utilizan todas las estrofas y está muy alto y no se lo escucha al cantar por encima y quizás los jurados ahí van a decir, pero luego al final, que es la parte pop, que ya se le ha escuchado más la voz, estaba más desafinado, más ahogado, no puede actuar con tanta energía, esa energía y ese carisma arrollador que tenía en el UMK y en las pre-parties, porque se tiene que escuchar su voz ahí al final. Entonces ahí pierde el broche de oro, porque pierde esa fuerza y esa energía. O sea, es decir, he sentido que ha empezado con una locura, un inicio muy potente que tenía el televoto, os he dicho, tiene el televoto en la mano, o sea, lo que estaba viendo, esto era de, el televoto ahora mismo está en plan, le voy a votar a él. Lo tenía aquí el televoto, o sea, todo el mundo estaba a punto de votarle, pero va de menos a más. Aún así, eso no es que pierda muchos puntos, pero resulta menos impactante y quizás a lo mejor sí que pierda algunos votos ahí. Pero vamos, que top 2 del televoto ya lo sabíamos y se confirma. Pero yo, sinceramente, comparando con Lorin, que ha sido la mejor de la noche, ahora que he visto todas, yo de momento pongo a Lorin por encima de Finlandia. ¿Te guste más esta canción o no? La actuación de Lorin ha sido más apoteósica, tanto en espectáculo como en voz. Así que de momento yo sigo viendo a Lorin por encima de Finlandia. Y estamos en la semifinal 1 todavía, ya veremos en la semifinal 2. Vale, el resumen de la gala lo voy a decir rápidamente porque os voy a decir quiénes son mis clasificados, pero ya aviso, no voy a aceptar los 10 de este año porque tengo muchas dudas con varios, ya que creo que ha habido varios países que han estado al mismo nivel, un pelín flojos, realmente no sé por dónde se va a decantar el público, porque solo hay voto de televoto. Este año en la semifinal solo hay voto del público. Si hubiese voto con jurado y televoto me hubiera sido más sencillo saber, pero con solo televoto hay algunos que tengo dudas y no sé en quién van a tirar. Pero vamos a ir con lo fácil. Número 1 pasa Lorin. Suecia ha sido la mejor de esta semifinal, pero veo dos fallos en la actuación. Uno, el humo proyectado en la pantalla hace que pierda espectacularidad. Y dos, en el final se ve el foco que está proyectando las luces, que son espectaculares, pero en los planos generales se ve el foco. Entonces, visualmente lo que es los fondos son menos espectaculares, lo he dicho durante la reacción, pero en general la sensación es la misma, porque Lorin sigue haciendo bien su trabajo. Vocalmente, yo la he visto bastante bien, no perfecta, pero prácticamente todo clavado en la actuación vocalmente bien controlado y sobre todo ella cantando con pasión y magnetismo. Por lo tanto, Lorin y la canción Tattoo siguen haciendo su trabajo. Solo me falta más espectacularidad de la puesta en escena. Esa espectacularidad que daba el humo y los focos, que lo he contado mil veces, haciendo el amanecer, el atardecer, etcétera, en la actuación del Melody Festival. Porque las pantallas de fondo ese humo se nota que es proyectado y no es tan espectacular. Pero Lorin hace bien su trabajo y la sensación es la misma y yo sigo teniendo sensación de ganadora. Ya simplemente me falta ver al resto de candidatos de la semifinal 2 y de los finalistas. 2. Finlandia. Es evidente, va a arrasar en el televoto porque es una canción que llama la atención totalmente y la puesta en escena es muy dinámica y muy divertida. El problema que veo, ya lo he dicho, que en el final pierde mucha fuerza al no haber tanto coro y él tiene que cantar, entonces no puede estar ya tan enérgico, se ahoga y la voz pierde fuerza, entonces el final no es tan apoteósico como el inicio. Lo que tendría que hacer es contener su energía y no empezar tan enérgico para poder llegar bien al final y darle un cierre con mucha más fuerza. Número 3, Israel. Es una actuación de superestrella. Después de ver esta actuación te queda claro por qué es una estrella en su país. Porque derrocha presencia y seguridad escénica durante toda la actuación. Pero creo que no han potenciado del todo la canción. La canción tiene muchos cambios de ritmo y en esos cambios de ritmo yo me esperaba coreografías distintas, una iluminación distinta, es decir, efectos impactantes. No lo han hecho, han ido a lo que es una actuación efectiva como las que hace ella en su concierto, de en algunos momentos bailo, en otros estoy quieta y canto, etcétera. Entonces es un buen show, repito, ella tiene mucho poderío y el top 10 lo tengo claro. El top 10 lo tengo claro, sí que podría ser top 5, pero me falta ver al resto de países que compiten en la semi 2 y los finalistas para ver si realmente consigue entrar en el top 5 o finalmente se queda en el top 10. En el número 4, Suiza, ya lo he dicho, destaca su voz y a pesar de la coreografía que resulta muy entretenida, pero que creo que resta emotividad a la actuación, pero es muy entretenida,
Bueno, resta de emotividad lo que es la coreografía, la escenografía con las bengalas y el humo, eso está muy chulo. Pero aún así la voz sigue emocionando y sigue destacando. Y es que está clarísimo que va a pasar a la final. Ha sido de los pocos que ha otorgado nivel. 5. Portugal. Ha sido el primer gran numerazo de la noche. Ha destacado su voz y su carisma. Y a pesar de que los fondos no me han gustado, ha sabido venderlo. Número 6, Noruega. Le ha faltado fuerza, creo que para la final tiene que mejorar la actitud, venderla. Yo creo que está quieta para intentar aguantar toda la canción y cantarla hasta el final, pero va a tener que dosificar la energía, es decir, en qué momentos queda bien que esté quieta y en cuáles no, y ahí tengo que poner energía sí o sí y luego estar quieta otra vez en un momento pues que no reste a la canción para poder respirar y así, pero estando tan parada todo el rato pierde fuerza la canción y es una canción que transmite fuerza, es clave. De momento pasa a la final clarísimamente, pero ya la compararé con el resto de actuaciones que nos faltan por ver de la semi 2 y de la final, porque a priori era nivel top 10 y top 5 televoto sigue teniendo ese nivel, pero en los jurados ahora ya tengo dudas de cómo va a quedar finalmente en Noruega en Eurovisión. 7 Croacia, os he dicho que la actuación me parece más floja, pero es que el televoto les va a votar. Y al final hoy solo vota el televoto y por la imagen y lo que es el mensaje de la canción es que les van a votar. Es así de simple. 8 Chequio. Ya sé que os he dicho que la coreografía me ha parecido caótica. La canción sigue siendo buena. Creo que el directo ha sido correcto, que ha sido muy dinámica, que tenía muchas cosas y creo que va a ser suficiente para que el televoto la siga apoyando. Pero eso sí, yo creo que en la final no van a ser top 10, no van a cumplir sus expectativas, no van a cumplir con las expectativas que había sobre ellas y que eran favoritas. Eso lo tengo claro, que la final no van a quedar tan bien, pero sí que van a pasar. Y ahora empieza mi dilema. 2 plazas y tengo 4 países, bueno, más bien 3 que creo que pueden pasar, que son Serbia, Países Bajos, Moldavia y Malta, porque lamentablemente descarto a Letonia, porque aunque me parece que es el siguiente que ha tenido un mejor nivel de actuación, pero es que no hay jurados para salvarles y siento que la canción no va a conectar con ellos, así que Letonia no pasa. Irlanda no van a pasar y Azerbaiyán tampoco van a pasar porque no han destacado sus actuaciones y vocalmente tampoco. Entonces me quedan esos 4. Serbia, Moldavia, Macedonia y Países Bajos. Yo siempre he dicho que creo que Serbia iba a quedar eclipsado por Israel, Finlandia y Suecia. Sinceramente las actuaciones no han sido tan impresionantes, así que no ha quedado tan eclipsado, pero sé que la puesta en escena ha llamado más la atención que su canción. Con Países Bajos han perdido toda la espectacularidad vocal, pero la escenografía era preciosa y como canción sigue siendo bonita y quizás ha gustado a parte del público. Malta ha salido segundo y puede que la gente se haya olvidado de ellos, pero ha sido una escenografía muy currada y una actuación muy divertida y muy comercial que creo que puede gustar. En Moldavia es un claro qualifier de siempre porque es una canción eurovisiva, pero es que lo he sentido flojo. Me voy a arriesgar y voy a decir que pasa a Países Bajos en vez de Serbia con muchísimas dudas. No voy a acertar los 10, ya os lo he dicho, porque tengo muchas dudas. Voy a decir que pasa a Países Bajos y no me decido entre Moldavia y Malta. Realmente va a ser Moldavia, pero no sé por qué algo en mí me dice que va a ser Malta. Esta vez no voy a acertar los 10 porque tengo dudas, porque siento que las 4 actuaciones están al mismo nivel y no sé por quién se van a decantar. A ver, realmente esta vez no lo tengo tan claro porque ha habido varias actuaciones que estaban al mismo nivel, un poco flojas, y no estoy seguro cuál de ellas va a pasar. Vamos a ver. Bueno, hay algunas que son evidentes: Suecia, Finlandia, Suiza, Israel, Croacia, Noruega, Portugal, esas evidentes. Israel vas a pasar, no vas a pasar. Irlanda no vais a pasar. Ay, Letonia tampoco. Venga, a ver, ¿quién? Se sabía de sobra, pero no han sido tan impactantes como me esperaba e igual no arrasan tanto en el televoto como pensaba. Pero iba a pasar, iban a pasar, se sabía. Vale, pues ahora... Pues Suecia, Suiza, Portugal... Serbia tengo dudas, puede ser. Países Bajos también tengo dudas. Azerbaiyán no. Finlandia. ¡Moldavia! Pero si es que siempre pensaba que Moldavia iban a pasar a la final y hoy estaba con dudas. Estaba con dudas hoy entre Moldavia y Malta, pero claro, Moldavia. Es que no sé para qué tenía dudas, es una canción muy de televoto, muy eurovisiva,
Claro. Suiza vas a pasar, mi amor. Vas a pasar. Chequia, vais a pasar, vais a pasar. Venga. ¡Toma! 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 ¡Uy! Mira, y encima voy de la bandera de Suiza casi. Pero si es que mucha gente decía, no va a pasar porque es una balada. Y el año pasado las baladas quedaron mal, porque el año pasado había muchas. Es una balada buenísima. Portugal pasa. Pues a ver, Finlandia, Portugal, Suecia. ¿Quién falta? Noruega también falta. Israel. Serbia. Finlandia. ¡Ole! Ve, desnúdate. Desnúdate, hijo, para celebrarlo. Claro que sí. Es un programa familiar, pero desnúdate. Finlandia, se sabía de sobra. Me encanta Hanna, te lo juro. A ver, Portugal, Noruega, Suecia, 3, Chequia 4, faltaría uno más. Vale, quedan Portugal, Suecia, Chequia. Sí, Lorin, vas a pasar. Portugal, Chequia. Seguro que han pasado justitas, seguro. Pero la canción gustaba mucho. Al final el directo estaba decente, aunque a mí no me ha terminado de gustar la coreografía, pero buena. Pero bueno. Pues a ver, ¿quién queda? Queda Portugal, queda Suecia, queda Israel, queda Noruega y luego ya o Países Bajos o Serbia. Esos son los que quedan. Ay, pobrecitos, no vais a pasar. Venga, Suecia, ya. Israel, claro. No, en plan de... Lo sabía. Lo sabía. Que a ver, ha estado muy bien, pero yo la verdad que tengo unas expectativas muy altas. Y claro, ganando ya no la veo. Venga, tienen que decir ya Suecia. Os van a dejar a Suecia al final, es evidente. Sabemos que pasa Suecia, tienen que decir ya Suecia. A Lorini la tienen que decir ya. Y Portugal también. Nos van a dejar para el final una sorpresa. Ahora tiene que venir Portugal y Suecia. Portugal. Toma ya. Toma ya. Ha destacado muchísimo. Ha destacado muchísimo. Hombre, yo no sé quién podía tener dudas después de ver el directo. Los fondos podían ser mejorables, pero... Vale, quedan 3. Queda Noruega, Suecia y... Serbia o Países Bajos. Y yo apuesto por Países Bajos y la voy a acabar, ya verás. Suecia, ya. O sea, dejar a Lorin la última es absurdo, porque sabemos que va a pasar. Tiene que salir Suecia ya. ¡Sweden! ¡Sweden! Es que era tontería dejar a Lorin la última, porque no hay emoción. Para mí ha sido la mejor. De momento es la ganadora. De momento. Falta ver la semifinal 2 y tengo que ver las actuaciones del Big Five que suben ahora. Vale, pues quedan Noruega, Serbia o Países Bajos. Noruega, vas a pasar. Te están dejando la última porque ha sido la primera en abrir y te están haciendo creer que no pasas. Van a dejar a Noruega la última, ya verás. O sea, que ahora viene Países Bajos o Serbia. Ay, mira que metí a Serbia como clasificable en mi último vídeo. Y saqué a Países Bajos. Y hoy he vuelto a meter a Países Bajos. Bueno, si es que os lo he dicho, hoy no estaba tan seguro. Estaba dudando entre Países Bajos y Serbia. Vale, pues Noruega. Porque Irlanda no pasa. Ah, Malta, tenía dudas, pero no. Está no Noruega. No, es Noruega. Es Noruega, es Noruega. Países Bajos ya no pasa. Es Noruega. ¡Norway! Ay, a Alessandra le va a dar algo. Es Azerbaiyán, gritaban. Ay, pobres. Es que os lo he dicho que el público no va a conectar con Letonia. Ay, no. Netherlands tampoco. Es Norway. Norway, Norway. Es Norway.
Ahí está llorando en serio. Que se pensaba que no iba a pasar. Cariño, por favor. Se pensaba que no iba a pasar. Bueno, pues ya está. A ver, realmente no hay sorpresas. Lo que pasa que para mí Serbia ha estado flojo y he dudado de su pase, y Moldavia ha estado flojo y he dudado de su pase. Y los he dudado con Países Bajos y Malta, que no es que hayan estado mejor, pero estaban ahí. Y fíjate que Letonia, que han estado muchísimo mejor, sabía que el público no iba a conectar con ellos. Y ya está, esta ha sido mi reacción a la primera semifinal, que realmente no ha habido sorpresas, porque los que han pasado se sabía que podían pasar, se sabía que Países Bajos ya el directo no era tan bueno y podía caer, o sea, realmente los que han pasado se sabía que podían pasar. Que realmente es una semifinal sin sorpresas, aunque para ser la semifinal más fuerte, para mí el nivel no ha sido tan alto. Estaba Israel, que era un posible winner alert. Después de ver su actuación, yo ya no la veo aspirante a ganar. Sí que la veo aspirante al top 10. Y cuando vea las actuaciones de la semifinal 2 y el resto de finalistas, veré si termina de colarse en el top 5. Pero top 10 seguro. Y en cuanto a Finlandia y Suecia, sigo viendo a Suecia de momento clara candidata a ganar. Y Finlandia le sigo viendo top 2 en el televoto, evidentemente. Pero claro, en el jurado sé que le van a votar porque es una actuación muy dinámica, muy divertida, porque la canción es un hit, es original, tiene mucha fusión de géneros, rock, pop, electro, ya lo he comentado muchas veces, pero vocalmente no es tan apoteósica como otras rivales que hay. Entonces, en los jurados, yo creo que será cuarto, quinto, entre cuarto y séptimo, no sé exactamente, tengo que ver todas las actuaciones, entonces por eso realmente tengo que ver a todos para ver si realmente gana o no, pero yo viendo las actuaciones, simplemente viendo las actuaciones, yo veo a Lorin por encima, yo de momento veo a Lorin por encima. Básicamente, ese es el resumen de esta semifinal. Lorin sigue aspirando a ganar y Finlandia evidentemente sigue aspirando a top 2 del televoto, ganarlo o quedar segundo. Nos vemos en el vídeo reacción de Francia, porque voy a reaccionar a la actuación de Francia ya que es un winner alert. Nos vemos en ese vídeo. Chao.